Buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Vamos a dar inicio, retomamos Hebreos capítulo 4, verso número 8, de ahí vamos a retomar. Llegamos al final de la exhortación que viene dando el escritor del descanso en Dios, de no endurecer el corazón. De hecho, el versículo 7 vuelve a citar la parte final, dice, y otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en el reposo también ha reposado de sus obras, como Dios dice de las suyas. Aunque está hablando del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ¿sí? Se entiende, ¿sí? Yéndose a la historia de Canaán, la historia de Moisés, de Josué. Cuando está hablando del reposo de Dios aquí para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, está hablando de la fe y la confianza en Jesucristo. O sea, nuestro verdadero reposo espiritual, tuyo y mío, es descansar en Dios. Pero no podemos descansar a Dios si no creemos en Dios. O sea, si no le creemos a Dios. Porque el contexto es la incredulidad de Israel, ¿no? Aunque ahí era físicamente una tierra física, ¿sí? Ellos no creyeron. Entonces, cuando él está hablando de la historia, para poner claro que nuestra confianza es en Cristo, ¿sí? Él se va a la historia de Moisés, ¿sí? Y la historia de Josué, que son los grandes personajes del Antiguo Testamento, ¿no? La promesa la dio a Moisés y el cumplimiento fue con Josué. Esa es la historia, ¿no? Pero sin embargo, ¿sí? El autor lo que está diciendo es que hay algo más que un simple lugar. O sea, el verdadero cristianismo no radica en cosas físicas, terrenales. O sea, aunque las necesitamos, ¿estamos de acuerdo? O sea, necesitamos comida, bebida, eso necesitamos. O sea, no somos, andamos volando por ahí, no, es real. Pero el cristianismo está basado en la fe, en la confianza en Dios. Y el descanso de Dios a nuestra vida en cuanto a la salvación no tiene nada que ver con las circunstancias externas, aunque nos golpean fuertemente, ¿no? O sea, decir que andamos en el Espíritu, no podemos decir que no andamos en la carne. Sentimos, nos cansamos, nos enfermamos y sentimos la presión, todo eso bien. Entonces, cuando él está hablando de estos textos, ¿sí? Y que va a poner en la antesala del versículo número 12, que está buenísimo cuando lleguemos ahí, ¿sí? Él está hablando de la fe y la confianza en Dios, que hay algo más grande que lo que tú y yo podemos ver de manera natural. ¿Qué era lo natural que podía ver el pueblo de Israel? Canaán, la tierra prometida, era natural. Pero la confianza que ellos no tuvieron no les permitió entrar en el reposo de Dios. Entonces, él se basa mucho aquí, ya lo hemos venido viendo, en el Salmo 95. El Salmo 95 es la guía de todo esto, ¿no? Ese salmo nos habla de ese descanso. Entonces, aunque aquí está hablando de una palabra, como decíamos, 8 días clave, que es la palabra que significa sábado, ahorita la vamos a ver, ¿sí? No se refiere a un día en específico, ni a un tiempo en específico. Se refiere a la comunión, a la relación con Dios. O sea, en la medida que nosotros aprendamos a descansar en esa confianza en Dios, no necesitamos un día en específico, ni una situación en específico. Aunque aquí sigue hablando de esa parte. Ahora, hay algo muy importante, ¿sí? Cuando dice, si oyeres hoy su voz, en el verso número 7, ¿sí? Esa palabra hoy habla de vigencia, o sea, el tiempo presente, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que hoy debemos aprender a tomar la historia de Israel como un fundamento para nuestra vida espiritual. ¿Qué es el fundamento de la vida que debemos tomar la historia del pueblo de Israel? Su incredulidad. O sea, ellos no creyeron, a pesar de lo que vieron, y oyeron, y comieron, y sintieron, tocaron. O sea, ellos como ninguno de nosotros, ¿no? Lo que ellos vieron, oyeron, vieron y tocaron es impresionante, ¿no? Entonces,
es muy importante esto, ¿no? Entonces, el descanso en Jesucristo viene en el contexto de lo que Él ya hizo. O sea, Él ya está sentado a la diestra del Padre, gobernando todas las cosas. Hoy entendemos que todo está bajo el gobierno de Dios porque ya la obra fue consumada, ¿sí? Entonces, en esa confianza debemos de vivir, que nada en este mundo, en la creación, está fuera de la voluntad de Dios. Nada, nada. O sea, por muy difícil que nos sea el trato, la vida, tenemos que aprender a descansar, ¿no? Entonces Él ya nos limpió, nos santificó y se fue, y ya Él está sentado en el trono, ¿no? Entonces, dice la Biblia, y nos enseña que Él está sentado en la majestad de las alturas, ¿no? Y Él está en reposo. O sea, ya está en el reposo, ¿sí? Quiere decir, sí, que Él tiene todo el control sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues entrar en ese descanso. Porque la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Está hablando por fe. No está hablando algo literal, o sea, no es algo real, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a descansar. Entonces, para ti y para mí, la palabra descanso significa confianza. Significa confianza en Dios. Porque hoy entendemos que si nuestra salvación no dependió de nuestras obras, hoy tampoco nuestro peregrinar depende de lo bueno que seamos, sino depende de la confianza en Dios. Depende en esa fe, ¿sí? Ahora, esto se enseña bien fácil, se habla bien fácil y se dice bien fácil, pero en la vida real tú y yo sabemos que es bien difícil. Entonces, tú y yo sabemos que en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba que Dios permite, nuestra fe se mueve. Nuestra fe, como la espumita, ¿no? Es normal. Ahora, por eso, si vemos con cuidado, ¿qué nos va a fundamentar en esa fe? Dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ese es el contexto. O sea, hay que entender tú y yo que nuestra fe es así, es real. Hoy estamos aquí, mañana estamos acá, luego podemos acá. Pero eso, aunque es normal, no es bueno. Eso es algo bien importante. O sea, es normal. Si yo te dijera que no, mentiría. Yo también a veces estoy así. Pero es normal en nosotros por nuestro pecado, por nuestra incredulidad, pero no es bueno. Tenemos que aprender a permanecer firmes en Dios. Para eso es la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos que estamos sentados en lugares celestiales, ya entiendes esa porción bíblica, ¿no? O sea, no estás levitando en el cielo, ni, si sabes, habla de confianza, habla de seguridad, ¿sí? Habla de que si estás sentado a la diestra del Padre, a la diestra del Señor, pues todo lo que sucede en nuestra vida está bajo control, totalmente. Sin embargo, sabemos que no hemos llegado, ¿no?, al final de la ruta, ¿no? O sea, tú y yo sabemos que seguimos peregrinando, seguimos en esta vida hacia adelante, ¿no? Pero sin embargo, ya el reposo de Dios, el descanso de Dios en el ámbito espiritual del alma, eso quiero garantizarlo, ya debe ser una realidad en ti y en mí. O sea, hay que aprender a separar nuestra vida terrenal con espiritual. O sea, no se mezclan, ¿eh? O sea, pero tampoco levito, o sea, sí me explico, ¿no? O sea, voy a entrar en trance para estar en el espíritu, nada, o sea, sé lo que es el hombre nuevo y sé lo que es el viejo hombre. El viejo hombre se cansa, duda, fluctúa, pero el nuevo se fortalece, ¿no? Entonces, ¿a quién estoy dándole el alimento espiritual? ¿A quién estoy sirviendo, no? Y en la medida que yo fortalezca el interno, voy a aprender a descansar en Dios, a pesar de las cosas, a pesar de que todo se caiga, ¿no? O sea, los ojos naturales ven que todo se cae, todo se acaba, crisis tras crisis, problema tras problema, pero en el ámbito espiritual, entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces, por eso él habla de estos dos personajes, Moisés y Josué, como parte de la simiente de la historia bíblica, pero nos lleva a una mejor parte que es Jesucristo, ¿no?
el único que ha traspasado los cielos, que la muerte no lo detuvo, que hoy está gobernando, ¿sí? Pero fíjate algo bien importante, Él es el precursor del camino de nosotros. O sea, él es el primogénito, Él es el primero en la resurrección. Entonces, Él nos está enseñando el camino a seguir para la vida eterna, ¿no? Entonces, hasta aquí, hasta el verso número 11, el escritor de Hebreos, como decía 8 días, desde el capítulo 3, verso 7, que empezó con la exhortación de no endurecéis vuestros corazones, hasta aquí, hasta esta porción de la escritura, 4:11, termina esta exhortación. Es una exhortación muy grande, ¿eh? Y es una de las cosas más serias con las que tú y yo hoy debemos de trabajar espiritualmente. No endurezcamos nuestro corazón, seamos sensibles a la voz de Dios. O sea, endurecemos el corazón, nos desviamos, ¿eh? Y lo puede ser mañana o pasado, ¿no? Entonces a Moisés le prometió el reposo, le dio la promesa. ¿Quién fue el cumplimiento siglos después? Bueno, años con Josué. Pero sin embargo, al entrar a la tierra prometida, seguían acosados por todos los pueblos, ¿no? Seguían todavía en guerra, pleitos. Entonces es muy importante entender esto, ¿no? Entonces el verdadero reposo espiritual para ti y para mí, que Dios nos ha prometido, nos ha dado, es en Cristo. Él es nuestro descanso. Pero yo quiero que esto no lo lleves a la emoción, sino lo lleves al entendimiento y a la convicción de la fe. O sea, en el momento de la prueba tu fe se va a afirmar sabiendo que ese que prometió guardarte te guarda, que ese que prometió guiarte te guía, que ese que prometió estar contigo todos los días hasta el fin ahí estará. A veces no lo vemos, a veces no, o sea, no sé si les ha pasado que cuando entro a la prueba ahora si sientes como si Dios estuviera el Marte, tú aquí, ¿no? Dices, híjole, y sientes ese vacío, pero Él está ahí, está probando la fe, nos está diciendo, camina, sigue adelante, ¿no? Y no es fácil, o sea, no tengo palabras para enseñarte esto, pero yo sé que lo vive, yo lo vivo también. Dices, híjole, Señor, es que por más de que oro, clamo y pido tu guía, hasta soy unos grillitos que no hay ruido, ¿no? Pero esperas en Dios, en Dios. Y de repente pues viene la respuesta. Entonces, por eso entramos al verso 9 y ahí al versículo 9 dice, por tanto, fíjate, ese por tanto habla de una conclusión. Queda un reposo. ¿Cuántos reposos hay? Uno. ¿Para el pueblo de qué? De Dios. Y aquí la palabra reposo, como decía 8 días, es la palabra sabatismo, que es una palabra inusual que se utiliza para hablar acerca del reposo. De hecho, se piensa, decía yo 8 días, que el escritor inspirado por Dios la inventa. O sea, es algo que son como Pablo, ¿no? Pablo inventaba palabras para tratar de ser más claro, ¿no? Entonces, aquí está hablando claramente y está poniéndolo en el verso número 9, ¿sí? Es el reposo para nosotros es Jesucristo. Ahora, ¿cómo es esa evidencia de ese reposo en Cristo? A través de la palabra de Dios. O sea, tenemos que entender eso. O sea, el consuelo, la guía, el sustento, la fortaleza. ¿Qué necesitas? La palabra es viva y es eficaz. Entonces, lejos de la palabra, estamos perdidos. Por eso el discipulado es esencial. Por eso la enseñanza es, ¿no? Entonces, lo primero que vemos en este versículo número 9 es que utiliza una palabra que es sabatismos, con doble B de bueno. No utiliza la palabra normal. Y nos deja ver que el propósito de Dios, fíjate, es llevarnos a ese reposo. Para eso nos dio el Espíritu Santo, que nos hace sensibles a la palabra de Dios. Sin el Espíritu, el corazón es una roca.
Le hablas y pum, o sea, pega la palabra y bota, ¿no? ¿Qué lo hace sensible? El Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir, utilizando el contexto correcto del verso 10, que es el reposo de Dios, o el descanso es el sabático. Pero escúcheme bien, no está hablando de un día en específico. Se está yendo a la historia. Dios hizo los cielos y la tierra por medio de Cristo y después descansó. Entonces, son 6 días de trabajo y un día de descanso. Ahora la pregunta es voy a poner, vamos a poner la semana, 6 días de trabajo y uno de descanso, ¿ok? El primer día de la semana. En este momento, tú y yo y la iglesia, ¿en dónde está? ¿En los 6 días de trabajo o en el día de descanso pleno? Estamos en los 6 días de trabajo, aguardando por la fe el séptimo día. ¿Cuándo se va a cumplir el séptimo día? Hasta que Cristo venga. Ya mientras, a trabajar, hermanos, a velar por nuestra fe, a guardar nuestra salvación, a proclamar de Cristo, a ser discipulados, a crecer, a transformarnos. ¿Se fijan cómo hoy eso? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Pues hoy hay pereza para todo eso. Hoy no queremos. Hoy no estamos en el descanso de Dios. Esa es la promesa. La promesa que nos ha dado llegar a ese día cara a cara y sentarnos plenamente con Él. Hoy por la fe estamos ahí. Pero tenemos 6 días. ¿En qué día estás? ¿El lunes o el martes? No sé en qué día andes tú. Pero hay que trabajar. Yo ya voy para el jueves, ya estoy viejito. En unos años entro al sábado, al viernes, ya al final de la ruta, ¿no? Pero sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea jueves, sea viernes, estamos trabajando. Y la iglesia no quiere eso. La iglesia quiere nomás el descanso de Dios y todo de Dios. Y eso está serio, ¿eh? Porque solamente el día de descanso lo vamos a disfrutar plenamente hasta el regreso de Cristo. Hoy todo es por fe. O sea, yo estoy por fe sentado ahí, pero en la vida real estoy aquí, luchando por mi salvación, cuidando mi salvación, luchando por lo que Dios me ha llamado a hacer. Y el trabajo es jornadas laborales, ¿no? O sea, todos de una manera, aunque digan que el pastor no trabaja, sí trabajo, jornadas laborales. Hay que trabajar, hay que hacer. Pero hoy la iglesia no quiere eso, ¿te fijas? Hoy quieren un descanso y levitar y no vienen y quieren que con una administración se solucione la vida y una oración eficaz, una oración poderosa, bla, 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 bla. Mentira. Mentira totalmente. Si hoy no entendemos dónde estamos situados, no caminamos con Dios. Y dice el verso número 10, fíjate lo que dice el 10 o 10. Porque al que ha entrado en su reposo, entonces no todos entran, no. ¿Te fijas? O sea, porque el que ha entrado en su reposo. O sea, no todos entran. O sea, todo Israel salió, sí. ¿Cuántos llegaron? Pues, ¿cuántos? ¿Y sabes cuál es el factor por no entrar en ese reposo? Incredulidad. ¿Te fijas? O sea, es que yo ya estoy en Cristo, ya me siento y estoy en la hamaca y yo no sé qué va a hacer Dios, pero Dios me va a ayudar. Cálmate. O sea, Dios está preocupado y tú tranquilo, ¿no? Sí, lógico eso. Y esa postura no tienes idea cómo la he escuchado. Es que Dios, sí. Pero el que le toca trabajar es a ti. El que le toca peregrinar, caminar, perseverar, seguir, somos a nosotros. Él ya nos dio todo. Todo. Dice que estamos completos en Cristo. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. O sea, quiero que analicemos esto. Si no has creído, sigues angustiado.
Caminas con Dios creyendo en la angustia del corazón, sabiendo que Dios puede hacer todo, pero no le crees a Dios. Entonces imagínate correr esa carrera. Imagínate si vas a correr una carrera con un bulto de cemento en la espalda, ¿no? Pues, si así corriendo con nuestro propio peso duele, cansa, imagínate el bulto aquí. Y pone el ejemplo que es bien determinante, como Dios de las suyas. ¿Qué significa esto? Dios no hace cosas a medias. ¿Quién hace las cosas a medias? Nosotros. Creemos a medias, caminamos a medias, nos consagramos a medias. Dios no. Entonces lo primero que vemos en el versículo 10 es el servicio. Amada iglesia, estamos para servir a Dios en este momento a través de nuestras vidas, porque no hemos llegado al final. Y Dios va a permitir luchas y pruebas. Guerra espiritual, es real. O sea, no sé si ustedes despiertan a veces en la noche con la opresión y dices, oye, casi sientes el aroma del chupacabras aquí. Es real. No es mentira eso. Porque estamos en contra de todo. O sea, nosotros, el verdadero cristiano va en contra del mundo, de sus pensamientos, de su ideología. Como hablaba yo el jueves de las familias. Hablar de la sujeción ahorita en el siglo XXI, no, es real. ¿Qué hacemos con esos versículos? ¿Los borramos, los quitamos o qué? ¿O dejamos de enseñar? No, es real. Hoy en este momento, anótale, estamos peregrinando. Y necesitamos ser fortalecidos por Dios para continuar. No vamos a poder caminar si no nos fortalecemos espiritualmente. Y ponle ahí, si no creemos en Él. Hoy el viento pega de frente hacia nosotros. Pero aún así, en este tiempo difícil que luchamos contra nosotros mismos, el peor enemigo que tenemos somos tú y yo. No tú, sino ni tú conmigo. Yo conmigo. Somos el peor enemigo. Pero fíjate lo que te voy a decir. Aún así, Dios nos dice que Él ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas. Piénsale. Entonces, si Dios ha preparado eso, esta es la fuerza del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Para eso necesitamos comunión, para fortalecernos. Y la comunión es en el Espíritu, no en la carne. Entonces, ahorita en este momento, bíblicamente, fíjate, bíblicamente somos unos soldados de Dios, en plena guerra, Y como están las cosas, se está agudizando el conflicto en la mente, en los pensamientos, en las ideologías. Hoy la injusticia, el pecado. ¿Qué necesitamos? Esforzarnos. Y el llamado es para cada uno de sus hijos. ¿A quién pone hoy Dios a proclamar de Él? A la iglesia. Id y hacer discípulos. Y eso tú sabes que cuesta sudor, sacrificio, sufrimiento, esfuerzo. Y llegará un día en que todo eso va a acabar. Pero por lo pronto ahorita no. ¿Cuándo regresará Cristo? Es más fácil que nos alcance la muerte a ti y a mí antes de que Él regrese. Entonces hoy es el tiempo de trabajar, el tiempo de esforzarse. Hoy no es el tiempo de descansar espiritualmente. Sí, no estoy diciendo que no te vayas a dormir, no, sí, pues descansa. 8 horas, vámonos, 6.
duérmete con tu angelito de la guarda ahí, que no te sientas temor en la noche. Pero hoy estamos en el tiempo de trabajo. Y mira que es en serio, ¿eh? ¿Sabes que nos está alcanzando algo bien hermoso a nosotros que tanto nos han dicho, nos han hecho? ¿Sabes que estamos en el umbral a donde muchos niños llegaron siendo niños, bebés, y están emigrando a la adolescencia? Aquí abajo. Están pasando de la iglesia infantil a adolescentes. Es la generación que nos antecede, a la que hemos sembrado y sembrado y sembrado. Esos son los próximos líderes que van a suplir aquí. Hasta la piel se me pone. Ha sido un trabajo arduo, mira, cansado. Niños que llegaron de brazos y nos han dicho, nos han tirado, pero guardados allá abajo. Porque desde el experimento de casa de oración, la que más han golpeado es la iglesia infantil. De hecho, lo de Tultitlán últimamente sacaron a toda la gente. El siguiente domingo no había ni maestros, pero aún así se cumplió. Porque antecede todo eso. ¿Quién mueve? ¿Quién hace todo eso? No me digas que viene de Dios. Satanás no quiere que esos niños, y utiliza a sus siervos infiltrados en la iglesia para que esa palabra no llegue a esos niños. A mí no me vengan con cuentos, ya déjese de sus cuentitos y sus ideologías. Gente infiltrada, trigo y la cizaña dentro de la iglesia. Porque el verdadero hijo quiere que el evangelio siga adelante, sembrar en esos corazones de esos niños que el día de mañana van a ser los líderes de este lugar. Ya están pasando, yo los veo. Tengo una foto con Daniel. Me da aquí, Daniel. Aquí las tengo dos niños aquí en la bodega. Aquí me da Daniel. Hoy lo veo así. Eso es lo que viene y lo que estamos haciendo. Pero escúcheme bien, es lo que no queremos entender. Para eso se requiere trabajo, esfuerzo, dedicación, compromiso, deber. Porque esos niños no llegan aquí a ver qué les damos el domingo. Las clases, una semana y la clase, y qué sigue, y qué les damos, cómo los llevamos a Dios. Es el tiempo donde estamos. Pero hoy, sin embargo, es así. Y estamos en antesala de todo eso. Y es hermoso voltear y decir, han pasado 15 años y Dios nos permite empezar a ver los pequeños brotes de trabajar la tierra. Pero ¿quién entorpece todo eso? El enemigo. Infiltra gente. Es siempre con Israel se infiltraban. Los filisteos se infiltraban. Pasaban como hebreos y eran filisteos. Siempre es lo mismo. Pasará el tiempo y las estrategias de Satanás no las desconocemos. Pero la obra no es nuestra, la obra es de ¿quién? De Dios. Y nadie la va a detener. Mateo capítulo 25, verso número 21. Mateo 25, 21. Fíjate lo que vamos a leer. Dice, y su Señor le dijo, buen siervo y fiel. Ve las palabras, buen siervo. ¿Y qué más dice? Y fiel. Fíjate, yo te pregunto, ¿no te gustaría eso que te dijera Dios de ti? O sea, ¿tú crees que Dios no se goza con sus hijos? ¿Tú crees que también Dios no se enoja? Claro que sí. ¿No te gustaría que te dijera siervo fiel? Pero no tienes que hacer grandes estruendos. No, tu llamado. Si estás en el ministerio de oración, de rodillitas. Si estás con los niños, preparándote. Si estás en mujeres, donde estés. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho, ¿qué dice?
te pondré. Entra, fíjate, y entra en el gozo de tu Señor. Hay que trabajar. Pero hoy no queremos trabajar. Hoy todo lo queremos fácil. Y yo quiero que medites, porque cuando Dios te añade, te haces más flojo. Por eso a veces Dios nos trae el pan de día. Porque cuando vienen tiempos de holgura, pero cuando vienen tiempos escasos, dices, ay Señor, ya no ves la hora de levantarte y orar y decir, señores. Pero cuando tienen tiempos, es el corazón. La carne siempre tiende a acomodarse. Decía mi abuelita, el hambre me mata, pero el orgullo me levanta. Y es cierto. No, mi abuelita era tremenda. Decía cada cosa que es real. O sea, puedes tener hambre, pero irte a pedir, no, hombre. El orgullo me levanta. Y a veces Dios nos mete en ese camino de pedir, de rogar, decir, Señor, ¿qué hacemos? Verso número 11, para terminar hasta aquí y entrar a la parte impresionante del capítulo, verso 12 en adelante. Dice, procuremos. Fíjate, qué palabra. Esa palabra procuremos significa ser diligente, solícito, hacer esfuerzo. Iglesia, no puedes estar caminando con Dios con pereza. Te vas a quedar. Vas a endurecer tu corazón como en la provocación. Es una realidad. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo. Pero ¿por qué pone desobediencia, que es sinónimo de incredulidad? Porque el no ser diligente es sinónimo de ser desobediente. O sea, quiero que lo medites. O sea, no es opcional. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. No. Diligente. ¿Cuándo? Hoy. Hoy dice que la misericordia de Dios son nuevas cada día, ¿no? Hoy amaneces así, todo cansado. Ay, Señor, fortaléceme. Y mañana amaneces peor, Señor, fortaléceme. Y así te vas a llevar. La palabra reposo del griego significa morar. Y morar significa estar cerca de Dios. Por eso es bien importante, hermanos, cuando nacimos de nuevo, tenemos una confianza en Dios. Y el pecado, ¿cómo va minimizando todo eso? Cuando nací de nuevo, la Biblia, leer. Llega un momento en donde el peso del pecado te agobia, Es donde sales y dices, no, espérate, tengo que. Entonces, el verso número 11 culmina con una exhortación al servicio, a retener la confianza que tuvimos en Cristo desde el principio. Si no hubiéramos confiado en Él, no hubiéramos nacido de nuevo. Sencillo. Entonces, pone dos cosas aquí en el verso número 11. O confiamos, ¿sí?, en Él plenamente, o tenemos incredulidad. O sea, ambas no se mezclan. O confías plenamente en Dios permanentemente y que el servicio genera eso en ti, o tienes incredulidad y vas bajándole los decibeles. No se combinan, Ahora, ¿qué ha hecho Dios para tener esa confianza y llamarnos a este desafío? Primeramente nos restauró, nos hizo nuevas criaturas, ¿te fijas?
O sea, Él no nos llama a este desafío de caminar con Él, de perseverar con Él, si primero no nos hace nuevas criaturas. Es lo primero que Él hizo, ¿no? Cuando llegamos a Él, ¡pum!, vámonos, un cambio radical. El hombre, desde la creación, ya había sido coronado en gloria. Era la corona de la creación del hombre. ¿Qué hizo que se desvirtuara todo eso? El pecado. Por eso en Romanos dice que tenemos la simiente del segundo Adán. Y lo vamos a leer un poquito. Hablando de lo primero que tenemos que entender es el señorío que Él restaura en nuestras vidas. Él nos enseña lo que es el señorío de Cristo. Vamos al capítulo 2, verso número 8. O sea, ¿por qué tenemos que seguir con esa confianza plena en Él? Porque hay un señorío, Él gobierna todo. ¿Qué está fuera del control de Dios? Nada. Hebreos capítulo 2, verso número 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Verso número 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que Él, por la gracia de Dios, gustase la muerte, dice, por todos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios en esta restauración? En nosotros ponernos bajo el señorío de Cristo, y nos enseña el señorío de Cristo. Todo está bajo, ¿qué dice? Sus pies. Entonces, ¿por qué voy a dejar de confiar en un Dios que tiene todo bajo control? Nada sucede. Verso número 14 y 15 de ahí mismo. Fíjate lo que vamos a leer. Habla de esa restauración. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Verso número 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a, ¿qué dice? A servidumbre. ¿Qué significa esto? En el contexto que estamos viendo, en la confianza con Él, los ha restaurado para servir libremente. Nada nos detiene, absolutamente nada. Porque si vivimos o morimos para Dios, ¿qué? Lo hacemos. Entonces es mejor morir sirviendo que morir ahí, no sé, morir haciendo la obra de Dios. Por eso en los planes de nosotros no hay jubilación, es en serio, O sea, espiritualmente no hay jubilación, O sea, te podrás jubilar en tu chamba, pero sigues en el ministerio, lo que Dios te ha dado, de oración, de intercesión, de servicio. Y así vengas con el bastoncito, mijo, ahí le vas a dar, hasta que Dios te llame. Y es un ejemplo, Yo se los he dicho a los hermanos ancianos, un ejemplo. ¿Por qué? Porque nos llaman a esa vida. Capítulo 3, verso número 8, un poquito más adelante. Aquí habla de esa esperanza, del reposo de Dios. No debemos endurecer el corazón. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación del día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuántos años? O sea, ¿hubo consecuencias de la incredulidad, hermanos? Sí. El plan de Dios no era 40 años en el desierto, pero la incredulidad lleva a eso. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí? La restauración de esa promesa de Dios. Ahora, cuando Dios saca al pueblo de Israel al desierto, es para estar con Él, y que el pueblo aprendiera a estar con Dios dependiendo de Dios. Pero hoy en Cristo recuperamos ese descanso y esa promesa, ¿no? Ahora, como leímos, Él pasó por la muerte, resucitó, y eso nos alienta a seguir, porque Él es el precursor de ese camino. O
sea, ya está el sendero abierto. Seguirlo nada más a Él. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Nada más. O sea, si tú tienes una duda de que se pueda lograr, sí, Él ya lo logró, Él siendo hombre. Sí era santo, pero padeció y no se quejó. Entonces, hoy ya hemos sido restaurados por Dios. El ser hijo significa sido restaurado, renovado, transformado por Dios. Y tenemos que aprender a caminar en esa restauración, en el hombre interior. El hombre exterior se va a cansar, va a claudicar, se va a enfermar. Eso no te puede detener. Y lo vemos en Cristo, ¿no? Él no se detuvo, se cansaba. Entonces Él está sentado hoy a la diestra del Padre. Él está sentado hoy a la diestra del Padre, gobernando todos. Por eso regresamos a Hebreos 4:11. Por eso dice, procuremos. ¿Qué tenemos que acrecentar tú y yo en estos tiempos difíciles? Nuestra confianza en Dios. Pero quiero que lo anotes y te lo lleves y lo medites. Esa confianza está en el hombre interior, no en el exterior. El exterior no puede seguir a Dios. El que se enferma, el que se cansa, el que se siente que ya no, ese no puede. Es interno, es de fe, de confianza. ¿Y qué va a alimentar ese hombre interior? La palabra es viva y es eficaz. Entonces, ¿qué tenemos que ir? A la palabra, al fundamento, a la Biblia. El Señor, enséñame, háblame. Tomas tu Biblia y ¡bum! Vale. ¿Qué quieres que te hable? Y escuchas al predicador famoso y pones un concierto en vivo en el Madison Square Garden. Nada de eso. Ve a la Biblia. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que no lo escuchas? No, escúchalo. ¿Qué tiene? En lugar de la que buena, pon un concierto de... Pues sí. Ponle un concierto. Pues es lo mismo, pues te entretiene, pues. Es que escucha lo que hablan. Escucha lo que dicen. Sus palabras, entre la música, a dónde llevan al pueblo. Escúchalos. Y pídele a Dios discernimiento. O sea, a veces las alabanzas son muy buenas. O sea, esas alabanzas que tocaron en los años 80, ¿no? Buenísimas. Pero cuando encontraron cómo manipular al pueblo, escuchan lo que hablan. ¿A dónde lo llevan? A la emoción, al sentimiento. Tú dime, ¿esto es de emoción? Vámonos entonces ya, ¿no? Esto es de perseverancia por fe. Sí, nos emocionamos, sentimos. ¿Se vale llorar? Sí, pero no te detengas. ¿Se vale sobarse? Sí, pero no te detengas. Y llevan a eso. Escúchalos. Escúchalos, vas a escuchar. Grandes eventos ahí en los años 90 de la Ciudad de México y que enciende una luz y todos con su encendedorcito y bla, bla, bla. Escucha. Y la música, las canciones no están mal. Pero sin embargo, pues hay muchas cosas. Evangelio de Juan, para terminar, capítulo 14, verso número 3. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, que dice, estéis. La promesa de Dios, la promesa a ti y a mí. Entonces, esa palabra, procuremos, implica lucha. Pero implica lucha con vigor,
con esfuerzo, acción. Hermanos, no hemos llegado al final del camino. Y el camino que viene por delante es arduo, difícil. Y en cuanto más estamos avanzando, se pone peor. Las condiciones morales, sociales, peor, peor, peor. Como yo veía de estos jóvenes que son los que vienen en la generación, ¿te imaginas lo que ellos van a encontrar moral, socialmente? ¿Te imaginas lo diluido que van a encontrar en la iglesia ellos? O sea, ¿te imaginas todo eso? Pero sin embargo hay que poner el fundamento, la palabra de Dios, porque la obra sigue, pero es bíblico. El amor de muchos se enfriará dentro de la iglesia. Entonces la iglesia aplaude el fraude. Dice, ¿cómo es posible? Yo que acabo de hablar, para muchos, ay, es real. Y dicen que es de Dios. Dices, ¿cómo? Pero no hemos llegado. Pablo lo entendía, Un anciano acabando, solo, enfermo, que lo dejaron solo, En Roma pasaba tiempo solo, con frío. Como lo dije, la historia dice que aún Santiago, siendo el precursor de la iglesia en Jerusalén, uno de los grandes íconos de aquel tiempo, le dijo a Pablo, pues tú apelaste a César, papá, ahí quédate. Es que por eso lo meten y lo dejan al final. Por eso vamos a llegar a esa parte ya en la carta de Romanos. Él habla, oren por mí, le dice Pablo. Se siente solo, se siente abandonado. Sí recibía gente y todo, pero él tenía el anhelo y el deseo de ir a España a evangelizar. Por eso habla de Febe como colaboradora, porque se entiende que era una mujer que lo ayudó muchísimo. Para aquellos que las mujeres lo ayudó muchísimo al final de la vejez. Es más, era la mujer que, se entiende según la historia, buscaba cómo sustentar a Pablo económicamente. ¿Qué crees? Que no tenía que comer o vestir. Y él escribe lo siguiente: la carta paralela de los últimos tiempos es Filipenses capítulo 3 verso número 12. Fíjate lo que describe Pablo, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que queda adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Está diciendo Pablo, no me voy a detener. Ahora, ¿Pablo ya había alcanzado? Sí. Ya estaba al final, era un anciano. Ya había llevado el evangelio. Se habla de, bueno, no se tiene ni siquiera la cantidad exacta de iglesias que Pablo fundó. Pero nunca estuvo en Roma. Y de lo que él levantó de liderazgo, todo lo que se expandió ese tiempo el evangelio, no se tiene ni rastros de eso. Pero era impresionante cantidades de gente. Todo lo que es Filip, todo lo que es la zona ahí de Asia, África, Europa, era impresionante lo que Dios hizo su vida de Pablo. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Descansar en Dios. Tiempos difíciles. Terminamos con Hebreos capítulo 12, verso número 12. Hebreos 12:12 dice, por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas,
y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, que dice, sanado. ¿Sabes qué es el tiempo que la iglesia regrese a Cristo? A los fundamentos de la palabra de Dios, a dejar todo ese conocimiento, ese auge que vino en los últimos años y que ha hecho tanta perversión en la iglesia. Pero ¿sabes quiénes son los precursores para que esa iglesia regrese a esas sendas? Los que están aquí. Los que hemos salido de esa nube de clima que hicieron en ese tiempo. Vean la historia, el año 70, 80, todos esos que hicieron. Todo lo que salió aquí, doctrinas por allá, doctrinas por acá, y hombres que no sé qué, y los ungidos, y bla, 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 bla. Esas reuniones que ponen el poder de Dios y que no pasas y que sana a Dios, todo eso trajo a la iglesia a una parte bien difícil. Yo vi una vez un evento de esos tipos que traen a una persona y según la sana, y la persona se va y le dice, oiga, ¿no le va a dar gracias a Jesucristo? Y le dice, no, yo soy musulmana. Escolanza de todo. Yo en la iglesia estaba ahí, pero la palabra de Dios sigue, con hombres y mujeres temerosos de Dios, llevando a la iglesia a la verdad bíblica. No es por nosotros, sino es por su gracia. No es que hagamos grandes cosas, Él es el que hace grandes cosas. Él no necesita siervos enormes, Él necesita humildes de corazón. Es lo que hoy se requiere. La fama, todo eso es de las redes sociales, la fama. Ahora ya muchos se sienten coaches, dando consejería por el WhatsApp no, ubícate. Si no estamos aquí para exaltar al único digno, no hacemos nada bien. Y aquí estamos para eso. Y la iglesia debe de regresar a esos principios, al fundamento. Los profetas eran así, ellos no se exaltaban a sí mismos. ¿Cuándo viste que cuando los trataban de idolatrar decían no? Pero hoy, sin embargo, es así. Es el tiempo de trabajo, hermanos. Hay que trabajar. Y la que nos va a reafirmar y nos va a poner en un contexto correcto, y lo veremos las próximas semanas, es la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Que tu palabra nos enseña, nos instruye, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos exhorta, nos abre el entendimiento, Señor. Nos lleva a entender plenamente que debemos aprender a descansar en ti, Señor. En esa confianza que tú eres Dios sobre todas las cosas y que nada